Saben, es sobre los temas 4, 5, 6 y 7. Básicamente 5, 6 y 7, porque el 4 el tema 4 es sobre el test de hipótesis, que es básicamente lo que hemos estado haciendo en diferentes formas en el resto del curso. ¿Bien? Proyectos sobre los temas 5, 6 y 7 y el parcial, como también ya lo saben y como se los voy a indicar por escrito, son los temas 7 y 8. Nada más. No es acumulativo. Bien, entonces quiero iniciar el tema 7, que tiene dos teóricos y un práctico. Entonces, este es el tema 7 y el tema 7 tiene bajo nombre la asociación de relación funcional entre variables. Entonces, de lo que trata esencialmente, o el primer tópico de lo que trata el tema 7 es lo que se llama la regresión lineal, que es una relación funcional, lineal en este caso, entre dos variables cuantitativas. Vuelvo un paso atrás para tomar impulso si desean. El problema que acabamos de resolver era el número de especies de diatomea en función, tratamos de explicar esto, en función de la concentración de zinc. Pero esta concentración de zinc era una variable categórica o factorial, ¿sí? Definía grupos. ¿Recuerdan? Bueno, de lo que estoy hablando ahora es cuando tenemos una variable de respuesta que es cuantitativa y una variable explicativa que también es cuantitativa, que no es categórico como antes, sino que es numérica, es cuantitativa. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces lo que vamos a establecer aquí es una relación, tratar de establecer si existe, es una relación funcional, lineal entre estas dos variables, entre dos variables cuantitativas. Entonces, para eso se va a aplicar el test de hipótesis en la regresión lineal y su relación con el modelo lineal general, la tabla ANOVA que también se obtiene, como en todo modelo lineal general. Un aspecto adicional que tiene que ver con la regresión lineal, que es el coeficiente de determinación, que es una medida, una especie de control de calidad de cuánto ustedes explican. O sea, hay la forma clásica y correcta, pero clásica de explicar esto es que esta es la variable de efecto, esta es la variable causa. O sea, esta variable X causa los valores observados de la variable efecto. Después les explicaré por qué es incorrecto eso. Esta es la forma de visualizar eso. Entonces, de lo que se trata es de ver cuánto, si hay una relación, voy a hacer un dibujo hipotético, entre X y Y, supongamos que tenemos estos puntos, ¿no? Cada punto corresponde a un par de valores de X y Y, ¿sí? Entonces, si hay una relación lineal entre ambas, entonces si yo conozco el valor de X, puedo predecir el valor de Y. Entonces, si hay lo que va a medir esto, ya lo veremos en detalle, es cuánto de la variación de Y yo puedo explicar a partir de la relación de X. Si explico mucho, entonces hay un buen ajuste y tengo una recta muy confiable. Eso lo vamos a ver en detalle. Intervalos de confianza y demás. Y lo último es el uso de la recta de regresión para la predicción y sobre todo para disuadirlo de los riesgos de la extrapolación y cómo se calcula el intervalo de confianza tanto para la recta como para la predicción. Se lo voy a mostrar en un sitio. Bien. Entonces, la regresión lineal pretende establecer una relación funcional entre dos variables cuantitativas, que es esto que estoy explicitando aquí. Y en el ANOVA, como les acabo de indicar, todo lo que se trató de hacer es establecer una relación entre una variable de respuesta, que era cuantitativa, y una variable explicativa, que era categórica. Eso traté de explicitarlo en el ejemplo del zinc y las diatomeas. Entonces, para ello necesitamos definir una variable de respuesta, o dependiente se llama también, que denota que es el resultado de una interacción o de un proceso, y una variable independiente que refleja
que podría reflejar la acción en el sentido causal de dicho proceso de interacción. Es decir, ejemplo, sea la variable X la cantidad de agua, como hacía mi abuelita, que se le pone a las plantas, sea Y la variable de respuesta en el crecimiento de las plantas. Entonces, una de las causas del crecimiento de las plantas en esta noción simplista es la cantidad de agua que yo les añado. Mientras más agua les añado, más crecen las plantas, dentro de ciertos límites, por supuesto. ¿Okay? Pero sin embargo, establecer una relación funcional significativa es una sugerencia de dicha causalidad, pero no la razón. Es una sugerencia de dicha causalidad, pero no una garantía de que dicha asociación causa-efecto exista entre las variables. Por ejemplo, supongamos que yo tengo dos variables, X y Y, ¿okay? Y que de estas dos variables hay una que es muy fácil de medir y una que es muy difícil de medir, muy costoso. Tremendamente costoso. Como es tremendamente costoso, bueno, yo mido ambas variables en un número modesto de casos. ¿Me explico? En estos 6-7 casos. Me costó mucho, pero logré medir ambas variables. Y establezco una relación funcional, una recta, entre ambas. Entre la variable que es fácil o barato de medir y la variable que es, la que realmente me interesa más, que es la que es más cara y más difícil de medir. ¿Me explico? ¿Se entiende? Entonces, en el resto o sea, por ejemplo, cuando ustedes alguno de ustedes cursó bioquímica o en los análisis clínicos muchas veces, o en bioquímica, hay una variable que es fácil de medir y hay otra variable que es más difícil de medir. Entonces uno hace lo que se llama una curva de calibración. ¿Qué es esto? Es una relación entre la variable que es fácil de medir o medida en condiciones controladas y aquella que es más difícil de medir. ¿Okay? Entonces uno establece una correspondencia. Bueno, si yo observara este valor de X, bueno, puedo predecir este valor de Y a partir de esta curva. Por ejemplo, supongamos que yo puedo medir fácilmente la precipitación. Que lo puedo medir fácilmente, son unos tarritos, mido simplemente el volumen de lluvia que cae. Y yo quisiera medir la temperatura, quisiera conocer algo sobre la temperatura, pero no tengo termómetros. O me prestan los termómetros y logro medir una relación para algunos días o algunos casos entre la precipitación y la temperatura. Y construyo esta curva. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si esta curva es verdadera, en los días subsiguientes, pues yo, si conozco algo de la precipitación, voy a poder al menos decir cuál es la temperatura que le estaría asociada. ¿Me explico? ¿Sí? Pero eso no quiere decir que la causa de la temperatura sea la precipitación. La precipitación no es la causa, no es solamente mi forma de medirla. ¿Sí? Como en las curvas de calibración, que se hace lo mismo. ¿Se entiende la idea? Lo que quiero decir es que el hecho de que uno encuentre una relación significativa entre las variables X e Y es una sugerencia, pero no una garantía de que haya una relación de causalidad. Eso es mucho más complicado. ¿Bien? ¿Se entiende? Ok. Este es el ejemplo de la curva de calibración que decía. Y entonces de lo que se trata aquí es de establecer una relación entre X y Y, pero no cualquiera, sino una relación lineal. Para establecer una relación lineal, esta es la ecuación de la recta de 1x. ¿Esto a qué equivale? ¿Recuerdan las ecuaciones de la recta del liceo? No, ¿qué es la pendiente? Esta es la pendiente. Bueno, esta es la pendiente, es la que relaciona la variable X con la variable Y. Y este es lo que se llama el intercepto, el punto de corte. ¿Bien? Entonces, para yo establecer una relación lineal entre X y Y, lo que tengo que estimar estos dos parámetros, estas dos constantes que determinan cómo se relaciona una con la otra. ¿No?
tengo definir, esos son los que definen esta recta. La pendiente es esta inclinación, ahora la vamos a definir claramente. Y el intercepto es el valor de y cuando x vale 0, ¿no? Yo pongo aquí x igual a 0, esto es lo que vale y, b0 es cuánto vale y cuando x es igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, es eso. Lo vamos a ver en detalle. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Bien, ok. Entonces el modelo estadístico de la reacción lineal es ese, en el cual, fíjense, este es el intercepto poblacional, es decir, si yo conociera el intercepto y la pendiente poblacional aquí en letras griegas, es decir, si yo midiera todos los pares posibles de valores que podrían existir entre x e y, yo podría establecer la regresión poblacional. Obviamente no está en mis manos hacer eso. Y el epsilon es el error aleatorio. Voy a explicitar esto en un segundo. Entonces, si esos epsilon, si los errores aleatorios tienen distribución normal, que es una hipótesis, la esperanza, la media de la esperanza de la variable y, de la variable de respuesta, es esto. Eso quiere decir, y su varianza es eso. Eso quiere decir que aquí tenemos nuestros valores ficticios de la variable x y la variable y. Entonces, lo que está diciendo esto es que si se cumple el anterior, los valores de y tienen distribución normal y el valor medio se encuentra en esta recta. Vamos a hacer un dibujo mejor que ese. Vamos a poner aquí valores de x1 y tengo varios valores de x1 y tengo, este es tengo varios valores de x1 y diferentes valores de x2. ¿Se ven? Puedo calcular para este valor de x1 el promedio de todos los y1 que le están asociados. Esta es la media. Puedo calcular para este otro valor de x2. Estos son los valores de y que les están asociados. Supongamos que esto es temperatura 20 grados, 25 grados y yo medí el crecimiento de plantas. Es mi variable y, en diferentes parcelas o en diferentes macetas y calculo mi valor el promedio de los y. Lo que está diciendo esto es que el promedio, el valor esperado o promedio de los y cae siempre, el esperado, no el realizado, el esperado cae siempre en la recta de regresión. Ahora vamos a ver eso en detalle. Entonces, lo que está diciendo esto es que los valores de los y tienen distribución normal con esta media y una dada varianza. ¿Okay? Entonces, si yo conociera estas dos constantes, beta 0 y beta 1, puedo decir cuánto valen los valores promedio o esperados de los y. Si yo conociera esas constantes. Entonces, esas constantes son el intercepto, que es cuánto vale y cuando x vale 0, y la pendiente, que es cuánto cambia y, la variable de respuesta, por unidad de cambio de la variable x. Es decir, si yo aumento en una unidad la variable y, en una unidad la variable x, ¿cuánto cambia la variable y? Y depende. O sea, si esto valiera 2, vamos a escribir la recta, la ecuación poblacional de la recta. ¿Ok? Supongamos que esto vale 1 más 2x. Supongamos que la ecuación fuera esta, supongamos. O sea que beta 1 valiera 2 y beta 0 valiera 1. Si yo aumento en una unidad x, o sea, si tengo para x igual a 4. 4 por 2, 8, más 1, 9. Vamos a hacer esto mejor con esto porque vale 0. 4 por 2, 8. Cuando x vale 4, y vale 8.
Cuando x vale 5, y por supuesto vale 10. Yo aumenté en una unidad x, ¿cuánto me cambia y? ¿Ok? Es esto. La tasa de cotización entre dólar y pesos. ¿No? Es eso. ¿No? Es 23 hoy en día, ¿no? Si usted tiene un peso, si usted tiene un dólar, le dan 23 pesos. Si usted tiene 2 dólares, le dan 23 por 2, 46. Si tiene 3 dólares, le dan 69. Si tiene 4, ¿no? Es eso. ¿Cuánto le dan por cada uno? Por cada uno que tenga. Es decir, ¿cuánto cambia Y por unidad de cambio de la variable X? Aquí lo hice con un intercepto de 0 para hacerlo más simple. La interpretación es esa. ¿Se entiende? Eso es la misma noción que una derivada. Entonces, estos parámetros, ¿ok? Estos parámetros, o sea, beta 0 y beta 1, los tenemos que estimar, porque no los conocemos, no conocemos los valores de esa constante. Entonces, los tenemos que estimar a partir de los datos. ¿Me explico? Entonces, existe un método desarrollado por Gauss, nada menos, siglo XIX, que es el método de los mínimos cuadrados. Si le quiero explicar mínimamente qué significa eso, que es lo que permite estimar los valores de esos parámetros. Entonces, esto lo voy a explicar en un segundo. Entonces, lo que se hace es que se minimizan los errores, se buscan los parámetros que minimizan los errores. Ahora lo voy a explicar y se obtienen expresiones de este tipo. Entonces, independientemente de cómo se obtienen, ahora lo voy a explicar, lo que tienen que ver es esto. Beta 0 ahora depende de la media de los Y, de la media de los X y del valor de beta 1. Y beta 1 depende de qué? De valores de Y y de X, de pares de valores, de cosas que podemos calcular con los datos. La pendiente entonces se puede obtener a partir de cosas que podemos calcular de los datos, cuando tenemos beta 1, y a partir de beta 1 y esto que podemos calcular de los datos podemos obtener beta 0. O sea, este método nos permite a partir de los datos estimar los valores de los dos parámetros. Eso es lo que se hace. ¿Bien? Pues a partir de los datos tenemos un procedimiento, una cocina si quieren, que permite a partir de los datos estimar los valores de estos parámetros. Les quiero mostrar de dónde vienen estas cosas, para que no lluevan del aire. ¿Ok? El método de los mínimos cuadrados, entonces lo que se hace es que se define el error cuadrático. Miren nada más la primera parte de esto. ¿Qué es esto? Es un valor menos el valor predicho. O sea, aquí tengo mis valores X y Y. ¿Sí? Supongamos que esta es la recta que ajustamos, dependiendo de esas dos constantes que vamos a estimar. Entonces, para este valor, yo observé esto, pero predije esto. Hay una diferencia entre lo observado y lo predicho. Todo lo predicho está en la recta. Lo observado y lo predicho. Entonces, lo que se hace es que se calculan las diferencias cuadráticas, al cuadrado para eliminar el signo, entre los valores observados y los valores predichos. ¿Los valores predichos de qué dependen? Bueno, pues dependen de la recta de regresión. ¿Sí? Entonces, el objetivo es encontrar las expresiones de beta 0 y beta 1 que minimicen la suma de los errores cuadráticos. Entonces, porque lo que estoy sumando es, esto es para este dato, este es para este otro dato, estoy sumando este residual más este residual al cuadrado más todos los residuales al cuadrado. Estoy tratando de buscar por ende la recta que mejor ajusta todos los datos. Aquella que mejor ajusta todos los datos es aquella que hace que los errores sean mínimos. Entonces, es aquí lo que les estoy explicando, es decir,
Este es el valor predict, para este valor de x se predice este valor de y, pero en realidad se observó este otro. Hay este valor de residual. Para este otro valor de x se predice este valor de y, pero en realidad se observó este otro. Hay otro residual. Lo que estoy haciendo es la suma de todas estas diferencias elevadas al cuadrado para que los negativos no cancelen los positivos. Misma historia que antes. Entonces lo que voy a buscar es voy a hacer la suma de todos esos errores. Voy a tratar de buscar los parámetros de beta 0 y los valores de beta 0 y beta 1 que hagan que esa suma sea lo más chiquito posible, que sea el mínimo. Para ello, lo que se hace es que este término anterior se eleva al cuadrado, lo cual nos da un polinomio bastante más largo. ¿Ok? Bueno, es esto elevado al cuadrado, ¿sí? Esto es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pero el cuadrado del segundo es a la vez otro término. Que hay que elevar el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo que da todo eso. ¿Ok? Nos da un chorizo muy grande. ¿Sí? Ese polinomio muy grande depende de qué. Bueno, x y y son los datos. Eso lo conocemos. Las otras cosas que no conocemos son los valores de beta 0 y de beta 1. Si conocemos, los x y los y son los datos, eso lo tenemos en la mano. Lo que no conocemos es los valores de beta 0 y beta 1. Entonces lo que se hace es, para hallar el mínimo de esa función, se calculan las derivadas. Pero como esa función depende de beta 0 y de beta 1, se calculan las derivadas parciales. Se calcula la derivada de esta suma de los errores con respecto a beta 1, dejando beta 0 constante, con respecto a beta 0, dejando beta 1 constante, y la derivada de estos errores con respecto a beta 1, dejando la otra variable constante. Hay una noción que se llama las derivadas parciales. Si ustedes tienen una función que depende de x1 y de x2, cualquier función, ustedes van a calcular la derivada de y con respecto a x1, manteniendo x2 constante, y la derivada de y con respecto a x2, dejando x1 constante. Aquellos que hagan la administración van a hacer esto hasta el aburrimiento. Son derivadas parciales. La misma noción que una derivada, solo que las derivadas que ustedes conocen es cuando esto es función de x. Hay una sola variable. Entonces calculan la derivada. Aquí cuando hay dos variables se llaman derivadas parciales. Se hace con respecto a una variable dejando la otra constante, con respecto a la segunda dejando la primera constante. Es eso nada más. Lo que hiciste acá con ingeniería es rutina. Bien, entonces lo que se hace es que se calculan las derivadas con respecto a beta 1 dejando beta 0 constante, se puede dar esta expresión que se puede simplificar a esto. Y se calculan las derivadas con respecto a beta 0, dejando beta 1 constante, lo cual da esto, que se puede simplificar a esto. Entonces, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Las expresiones que les mostré en la diapositiva anterior. Lo que quise mostrar aquí es simplemente cómo este método permite buscar la recta, que mejor ajuste a los datos, es decir, que la suma de los errores sea lo mínimo posible. Eso es lo que consiste el método de los mínimos cuadrados. Entonces, estos parámetros así estimados son aquellos que tienen el mejor ajuste porque tienen el mínimo de los errores posibles dados los datos. ¿Okay? Eso es el método de los mínimos cuadrados. ¿Les importa a ustedes esto a la hora de hacer los cálculos? No. Porque ¿qué es lo que hace Commander? O R o cualquier software estadístico. Implementa estas ecuaciones. Pero estas ecuaciones que implementan no salen del espacio sideral, sino salen de la aplicación de un método que es este que se estoy explicando. Entonces, R Commander calcula estas dos cosas y con estas dos estimaciones nosotros tenemos la recta que encontramos en nuestros datos. Entonces, las hipótesis en la regresión simple son las siguientes. Como siempre, las hipótesis estadísticas son, la hipótesis nula es que no hay relación lineal entre las variables.
Recordemos la ecuación de la que estamos hablando. Si beta 1 vale 0, no existe relación entre x y y. Si beta 1 vale 0, si la pendiente es 0, no existe relación entre x y y. ¿No? No hay. Si beta 1 vale 0, esto desaparece. Entonces, la hipótesis nula es que no hay relación lineal entre x y y. En la hipótesis alternativa hay tres posibles, como siempre. Que hay una relación positiva entre x y y, que hay una relación negativa entre x y y que hay alguna relación lineal entre x y y. Entonces, unilaterales los dos primeros y bilaterales el segundo. ¿Sí? ¿Se perdieron? O sea, entonces, ¿cuál hipótesis alternativa van a utilizar? Bueno, depende de los datos. Hagan un gráfico de los datos y eso les va a sugerir cuál relación estadística podría llegar a existir entre sus dos variables. Si los datos, en otras palabras, si los datos son así, ustedes buscarían una relación positiva, es decir, positiva quiere decir a medida que aumenta uno, aumenta la otra variable. Si los datos son de este tipo, pues buscarían una relación negativa a medida que aumenta x, y aumenta o disminuye. No, disminuye. Si yo tengo este valor de x, observe este valor de y. Si yo tengo este segundo valor de x, un valor más grande, el valor de y que observé es mayor o menor. Menor. Entonces, a medida que aumenta x, disminuye y. ¿No? A medida que aumenta x, aumenta y. A medida que aumentan los salarios, aumenta la inflación o disminuye. Economistas, contadores, en general. Aumenta la inflación, ¿por qué? Porque aumenta ¿qué cosa? Los costos, ¿no? Los costos de producción. ¿Sí? Inevitablemente, inexorablemente. Bien. Entonces, para considerar un ejemplo particular, de estas tres hipótesis posibles, vamos a considerar una de ellas. Las otras dos funcionan igual. Entonces, vamos a considerar que hay una relación positiva entre ambas variables y el test estadístico es este, el test T. Ya debería ser similar a este test. Es decir, las hipótesis se hacen de la regresión lineal, se hacen en relación a la pendiente poblacional, letra griega, beta 1. Este es el estimador puntual, a partir de nuestros datos, de nuestra pendiente poblacional, menos el valor supuesto, el valor suponiendo H0 cierta, dividido por el error estándar de la pendiente muestral. Beta 1 es la pendiente muestral, B1 es la pendiente muestral. ¿Me siguen? Esto se parece a algo que vieron antes. ¿Sí o no? Aquí. Para evitar la respuesta, pero aquí. ¿Ustedes recuerdan el test de T de comparación de medias? ¿A qué se parece? ¿No? ¿No era? La diferencia de medias menos dividido por el error estándar de las diferencias de medias. Exactamente lo mismo. Y entonces, este valor de la pendiente muestral se calcula, o lo calcula el software empleando esta expresión, y ese error estándar se calcula, se puede demostrar, es una expresión muy simplificada pero muy útil, que es el cociente de las varianzas menos el cuadrado del intercept, de la pendiente. ¿Ah? Esto es lo que hace el comando, les arroja entonces el valor de beta 1, el valor del error estándar
el valor de B1, el error estándar de esa pendiente muestral, y con eso calcula el estadístico T. Y en función de eso se toman las decisiones, como siempre. Entonces, en este caso es la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula que se supuso cierta para calcular este estadístico T para valores extremos en la dirección de la alternativa. La hipótesis alternativa es que es una relación positiva, esto se hace de esta forma. Entonces, lo que voy a hacer es voy a dejar esto por aquí. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Preguntas?